Habla Rodolfo Benítez, el delegado del Gobierno de Cuba. Las delegaciones del Gobierno Nacional y la FAREP queremos anunciar que hemos llegado a acuerdos en los siguientes puntos. 1. Acuerdo sobre cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. 2. Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Tercer acuerdo, acuerdo sobre refrendación. Primero, acuerdo sobre cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y dejación de las armas. 1. Compromisos. El Gobierno Nacional y la FAREP expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado, en el que no hay espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicho compromiso hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas. Por último, el Gobierno Nacional y la FAREP se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contengan los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días después de la firma del acuerdo final haya terminado el proceso de dejación de las armas. 2. Objetivo. El presente acuerdo sobre cese al fuego y hostilidades bilaterales y definitivo y dejación de las armas tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y la FAREP y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de la FAREP a la vida civil. 3. Monitoreo y verificación. Acordamos crear un mecanismo de monitoreo y verificación que será tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, de la FAREP y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de las Naciones Unidas, integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El componente internacional preside en todas las instancias el mecanismo de monitoreo y verificación y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes. Respecto a la dejación de las armas, el componente internacional la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos del acuerdo. 4. Adaptación de los dispositivos en el terreno. A partir del día D+1, la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de la FAREP a dichas zonas y para el cumplimiento del acuerdo sobre el cese al fuego y dejación de las armas. Por su parte, a partir del día D+5, las distintas misiones, comisiones y unidades tácticas de combate de los frentes de la FAREP se desplazarán hacia dichas zonas previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y la FAREP. 5. Zonas veredales transitorias de normalización en adelante zonas. El Gobierno Nacional y la FAREP acordamos establecer 22 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos.
Las zonas veredales transitorias de normalización tienen como objetivo garantizar el cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de las armas e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de la FAREP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses. Estas zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada zona contará con equipos de monitoreo local. Tendrán facilidades para el acceso por vía carreteable o fluvial. Sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican, pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo, dependiendo del tamaño de la vereda. Tendrán una extensión razonable que permita el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno. La salida de combatientes de la FAREP de los campamentos se hará sin armas y de civil. El Gobierno Nacional y la FAREP se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así como en el de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios. Las autoridades civiles no armadas que tengan presencia en las zonas permanecen y continuarán ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo. Las zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político. Los y las integrantes de la FAREP, que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de la zona se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos. Durante la vigencia del acuerdo sobre cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y dejación de armas, la FAREP designa un grupo de 60 de sus integrantes, hombres y mujeres, que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Asimismo, por cada zona, la FAREP designa un grupo de 10 de sus integrantes que pueden movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Para estos desplazamientos, los integrantes de la FAREP cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional. En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento. Durante la vigencia de las zonas, se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de dichas zonas. En caso de presentarse dentro de una zona algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado, se hace informando al mecanismo de monitoreo y verificación para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y la FAREP. La ubicación de los campamentos dentro de la zona se hará de forma que el mecanismo de monitoreo y verificación pueda ejercer su función. En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, la FAREP, en coordinación con el Gobierno Nacional, podrán realizar dentro de las zonas todo tipo de capacitación de los integrantes de la FAREP en labores productivas, de nivelación en educación básica, primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses, jornadas de cedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de la FAREP. 6. Zonas de seguridad. Alrededor de cada zona se establece una zona de seguridad donde no podrá haber unidades de la fuerza pública, ni efectivos de la FAREP, con excepción de los equipos de monitoreo y verificación, acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieren. El ancho
de la zona de seguridad será de 1 kilómetro alrededor de la zona. 7. Seguridad. El Gobierno Nacional y la FAREP definirán conjuntamente unos protocolos de seguridad que permitirán de manera integral minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes comprometidos en el cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivos y la dejación de las armas. Las condiciones de seguridad implementadas garantizarán la protección de los integrantes del equipo de monitoreo y verificación, los miembros de la FAREP, los delegados del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y demás intervinientes en el proceso, así como la coordinación de los movimientos y los dispositivos en el terreno. El Gobierno Nacional, a través de la Fuerza Pública, continuará garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante el proceso. 8. Dejación de las armas. Consiste en un procedimiento técnico trazable y verificable mediante el cual las Naciones Unidas recibe la totalidad del armamento de la FAREP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos acordados entre el Gobierno Nacional y las FAREP. La dejación de las armas por parte de la FAREP se desarrollará en 2 tiempos, denominados control de armamento y dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. 9. Procedimiento. Con la firma del acuerdo final, inicia el proceso de la dejación de las armas de la FAREP, que incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial y en 3 fases como sigue. Primera fase, D+90, el 30%. Segunda fase, D+120, el 30%. Y tercera fase, D+150, 40% restante, según la hoja de ruta acordada por el Gobierno Nacional y la FAREP, que guía el proceso del fin del conflicto luego de la firma del acuerdo final. La FAREP contribuirán por diferentes medios, incluyendo el suministro de información, con la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar o restos explosivos de guerra en general, teniendo en cuenta lo acordado en los puntos 4 y 5 y lo que se acuerde en el punto de reincorporación a la vida civil en cuanto a la participación de la FAREP en la acción contra minas. Para garantizar el control efectivo del armamento, en cada zona se determinará un solo punto de almacenamiento dentro de uno de los campamentos en donde estarán ubicados los contenedores bajo el monitoreo y verificación permanente del componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación, de acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y la FAREP. Recibido el armamento el día D+150, a más tardar el día D+180, finalizará el proceso de extracción de las armas por parte de las Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia, y certificará el cumplimiento de este proceso, procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública. El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas zonas y el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. El mecanismo de monitoreo y verificación certificará y comunicará cada una de las fases del procedimiento de dejación de armas antes descrito. Por último, sobre la base del acuerdo que hemos anunciado el día de hoy y en el marco de la resolución 2261 del Consejo de Seguridad, el Gobierno Nacional y la FAREP
solicitamos al secretario general de las Naciones Unidas que se pongan en marcha todos los preparativos necesarios para el despliegue de la misión política especial, de manera que se pueda avanzar en la implementación del presente acuerdo.